hermanos, que el Señor les bendiga. Le damos gracias al Señor porque estamos juntos nuevamente y bueno, es de gran bendición poder ver y leer la palabra, comentarla y compartirla. Así que vamos a estar viendo en Hebreos, carta a los Hebreos, en el capítulo 4, versículo 12. ¿Sí? Esta es una porción bíblica, como toda la palabra, hermosa, para compartirla, para aprender, ¿cierto? Porque nosotros cuando explicamos la palabra, también Dios habla a nuestro corazón y nos revela cosas nuevas, no solamente a aquellos que están escuchando, sino a aquellos que están compartiendo. Y bueno, la palabra es hermosa, es eficaz. Y bueno, le doy gracias al Señor porque hay 321 personas, creo, que están conectadas, que están ya listos para compartir este mensaje. Y bueno, yo quiero decirles que el Señor les bendiga. Gracias por estar conectado conmigo, gracias por compartir la palabra conmigo. Es de beneficio para cada uno de aquellos que están escuchando y aquellos que la están compartiendo, ¿sí? Bueno, vamos a leer entonces en Hebreos 4, 12. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Y vamos a ver en este versículo lo que dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Tenemos que entender en realidad lo que es la palabra. La palabra es algo realmente, algo que nosotros no podemos llegar a entender por, bueno, tanto pecado que hemos estado absorbiendo en el mundo, que no llegamos a entender la inmensidad de lo que es la palabra. ¿Y por qué debemos aprender sobre lo que es la palabra? Dice la palabra: la fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿Sí? O sea que si no escuchamos la palabra de Dios, no puede haber un crecimiento espiritual en nuestras vidas. ¿Sí? O sea que todo el tiempo debemos estar escuchando la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, para mí es algo tremendo en sí la palabra de Dios, porque muchas veces no tenemos en cuenta que la palabra de Dios es el mismo Jesucristo caminando. ¿Sí? Es la misma palabra. Ustedes ven cuando Jesucristo caminaba en la tierra, Él estaba vivo, lleno del Espíritu Santo, y por donde iba y por donde tocaba a personas, Él les iba dando vida en formas diferentes. Algunos estaban postrados, algunos estaban con lepra, algunos estaban muriéndose o ya habían muerto. Y llegaba nuestro Señor Jesucristo, y ahí donde estaba, se puede decir, terminada la vida de una persona, de otra, ya sea por enfermedad o por muerte, llegaba la palabra, llegaba el mismo Cristo hecho carne, ¿sí? La palabra hecha carne, y producía vida y producía milagros.
milagros y maravillas. Entonces, lógicamente, a veces se va diluyendo el sentido de la palabra y de lo que nosotros debemos aprender y debemos entender. Y fíjese que hay algo muy lindo, que mientras más usted se dedique a leer la palabra, mientras más se dedique a estudiar la palabra, sobre eso Dios va a ir dándole revelaciones con respecto de la palabra, inclusive cosas que usted tenga en su corazón que no entiende. Dios se lo va a revelar a usted en particular, ¿sí? O sea que en la antigua iglesia que íbamos, en la que íbamos, se puede decir toda la gente, no entendíamos el significado de la palabra, no entendíamos lo que pasaba, ¿sí? Pero y ellos dicen, bueno, llega un cierto momento que dicen, bueno, esto es un misterio. Sin embargo, nosotros no hay misterios en realidad. Sí hay algunos, puede ser, pero cuando le pedimos la revelación a Dios, Dios la da. Ahora, ¿por qué para algunas personas es un misterio? Porque las partes que se pueden leer de la palabra, literalmente, es posible que las personas entiendan algo, pero hay que entender que la palabra ha sido escrita e inspirada por el Espíritu Santo de Dios, ¿sí? No es una palabra cualquiera que dice cualquier persona, sino que es palabra de Dios. Y como palabra de Dios es viva, ¿sí? Porque Dios está vivo, Jesucristo está vivo y su poder, el poder del Espíritu Santo, está obrando en gran manera. Una de las cosas que debemos entender respecto a esta carta de Hebreos, no tiene un título de quién la escribió, porque si vemos en las cartas de Pablo siempre decía, bueno, yo, Pablo, siervo de Cristo, bueno, él se presentaba en todas las cartas. En esta carta, las personas no saben quién la escribió, ¿sí? Las personas siempre tienen eso de que no saben quién escribió esta carta. Ahora, esto es, como decía Pablo en algunas oportunidades, bueno, esto lo dice el Señor y esto lo digo yo. Bueno, esto que voy a decir lo digo yo, no está escrito en ningún lugar, por eso nadie sabe, y nadie puede asegurar nada. ¿Quién escribió carta a los hebreos? Pero sí podemos deducir. ¿Qué podemos deducir? Que por la forma que está escrita esta palabra, no hay duda que la escribió alguien que conocía a Pablo. Es muy posible que un escritor de Pablo, ¿sí?, haya escrito esta carta a los hebreos. Debemos entender siempre esto. No estaría en la Biblia carta a los hebreos si no hubiese sido inspirada por el poder del Espíritu Santo. Entonces, debemos entender que más allá de que no sabemos quién la escribió exactamente, sabemos que ha sido inspirada por el poder del Espíritu Santo y está incluida aquí en la palabra de Dios, en la Biblia. Entonces, es muy posible que le haya escrito uno de aquellos escritores que tenía Pablo, ¿sí? Y lógicamente sabría algunos problemas que había
Se puede decir que esta fue escrita para los judíos, ¿sí? Entonces, es posible que haya sabido algunas cosas que estaban sucediendo, ¿sí? Y por eso, inspirado en el poder del Espíritu Santo, la escribió. Ahora, vean lo que dice. Porque la palabra de Dios es viva. ¿Y por qué es viva la palabra de Dios? Porque cualquier persona que se encuentra frente a alguien que está predicando la palabra de Dios, el Espíritu Santo se encarga de tocarlo a la persona que sea, como lo hizo conmigo, ¿sí? Entonces, la palabra es viva. ¿Por qué? Porque alguien la predica y esa palabra va, ¿sí? Esa palabra va a tocar una vida. Entendamos que es la palabra de Dios viva, ¿sí? Tiene vida propia, la vida que el mismo Dios le da, ¿sí? No es cualquier palabra dicha por una persona, ¿sí? Sino que es palabra de Dios. Y al ser palabra de Dios, la palabra de Dios dice que sale de la boca de Dios, ¿sí? Y hace todo el trabajo que tiene que hacer la palabra de Dios tocando a las personas y vuelve a Dios. Y dice que la palabra de Dios no vuelve vacía a Él. O sea que Dios manda su palabra que es viva y va tocando vidas en todo lugar donde Él quiere que sea la vida tocada por su palabra. O sea que es una palabra en movimiento, es poder de Dios para salvación a todo el que cree. O sea que las personas, podríamos decir, usar este término, la persona que se expone a escuchar la palabra de Dios, que se propone escuchar la palabra de Dios, va a terminar convirtiéndose, ¿sí? Se va a convertir. ¿Por qué? Porque es una palabra viva. No es una simple palabra que dice cualquier persona, sino que es palabra de Dios viva. Ahora, fíjense bien lo que dice. Porque la palabra de Dios es viva y ¿qué más? Y eficaz. Y cuando hablamos de eficacia, estamos diciendo que la palabra o el mismo Dios está diciendo que su palabra es viva, tiene vida y es eficaz. ¿Por qué? Porque donde está el propósito de Dios, tocar una persona, el Espíritu Santo se encarga de llevar a una persona y hacerla que escuche la palabra y que su corazón se convierta. Entonces, no solo tiene vida, sino que es eficaz haciendo el trabajo que debe hacer. ¿Sí? Es como la lluvia cuando cae en la semilla y la hace germinar, la hace crecer. Lógicamente Dios interviene allí, pero por medio de la lluvia esa semilla comienza a crecer hasta dar sus frutos. Así es la palabra de Dios. Es viva como la lluvia en nuestras vidas, pero lluvia del Espíritu Santo en nuestras vidas que nos da vida a nosotros, ¿sí? Ese poder. ¿Y qué pasa? Que como toda semilla, también comenzamos a crecer escuchando la palabra, ¿sí? Comenzamos a crecer en el conocimiento de Dios. Así que es eficaz. Y bueno, podemos decir aquellos que nos hemos convertido
aquellos que hemos recibido en la palabra de Dios, podemos decir que es eficaz, porque estaba viva y está la palabra de Dios, y tengan en cuenta esto, todo va a pasar, todo va a terminar, pero ¿qué dice Dios? Mi palabra no va a pasar, no va a terminar, sino que va a seguir haciendo lo que Dios quiera que haga. Entonces, Dios me tocó a través de su palabra viva y hizo el trabajo en mí de una forma eficaz, sacándome de la oscuridad, de las tinieblas, y me trajo ¿a dónde? A la luz admirable. ¿Cuál es? Nuestro Señor Jesucristo. Él nos trajo, Él nos lleva, ¿sí?, a la presencia de Cristo. Y dice, y más cortante que toda espada de dos filos. Antiguamente hacían las espadas de doble filo, ¿sí?, para que, lógicamente, cortara más hacia todos lados. Entonces, ¿qué pasa con la palabra? Que corta. ¿Qué corta? Corta la mala influencia del enemigo en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque estábamos en oscuridad, estábamos perdidos, no teníamos conocimiento de las cosas, aunque creyendo que teníamos, no sabíamos nada de la presencia de las tinieblas como es. Entonces viene esta palabra y todo aquello que nos llevaba a una maldición eterna, Dios a través de su espada de dos filos comenzó a cortar todo aquello que nos mantenía atados al enemigo. Y a través de esa espada de dos filos cortó toda ligadura y toda cadena que nos unía al enemigo y nos rescató. ¿Para qué? Para llamarnos, ¿sí?, al recibir a Cristo en nuestro corazón como Señor y Salvador, para llamarnos y poder decir que somos hijos de Dios a través del sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo. Sí, por los méritos de Cristo, entonces Dios nos llama y podemos ser ahora también, a los que reciben a Cristo, pueden y tienen el derecho a llamarse hijos de Dios. Todas las personas son criaturas de Dios, ¿sí? Todas las personas son criaturas de Dios, pero no todos pueden decir, yo soy hijo de Dios. ¿Por qué? Lo podrá decir la persona porque se le antoja decirlo. Aquellos que no conocen la palabra dicen, no, yo soy hijo de Dios. Pero cuando leemos la palabra, ahí ha sido cortada una de las ataduras y nos hace entender que para ser hijo de Dios hay una sola forma. Y es como Dios lo dispuso en su palabra, recibir a Cristo, y por los méritos de Cristo, nosotros, creyendo en su sacrificio y derramamiento de sangre, nosotros recibimos la bendición de poder llamarnos hijos de Dios. Así que algo importante que debemos entender, que la palabra de Dios entonces es viva y eficaz. Viva porque tiene vida en sí misma, porque es Dios, y eficaz porque hace el trabajo en cada vida como Dios quiere que lo haga, ¿sí? Porque fíjense bien, cuando hablaba Pablo y estaba diciendo
allí a los corintios, bueno, decía él, ¿qué es pues Pablo y qué es pues Apolo? ¿Sí? Estaba refiriéndose a una planta como un creyente, ¿sí? Y decía, bueno, Pablo plantó, Apolo regó. Ahora, ¿quién le ha dado el crecimiento a esa planta? Es Dios. Así también es como actúa la palabra de Dios en nuestras vidas, dándonos, ¿sí?, el conocimiento y el crecimiento espiritual que necesitamos para transmitir a otras personas que necesitan escuchar la palabra de Dios, como un día nosotros necesitábamos escuchar esta palabra para poder acercarnos a Dios conforme a la voluntad de Dios. Y dice, y penetra, ¿sí? O sea que, entendiendo esto, es espiritual, pero es poderosa, ¿sí? Porque algunos dirán, bueno, es espiritual, así que no hará tanto efecto, ¿sí? Ahora, una cosa que nosotros tenemos que tener en cuenta, que no vemos a veces el poder de la palabra. Ahora, yo quiero que usted entienda esto. Ponga los dedos en el enchufe donde viene la corriente, ¿sí? Ponga los dedos ahí, o ponga 2 alambres y agarre usted esos 2 alambres que están enchufados, y van a sentir un tremendo golpe, un tremendo poder. Bueno, comparado con el poder de Dios y con el poder de su palabra, es nada. Lógicamente, la corriente no la vemos como va por los cables, pero sí vemos los efectos que produce, que si ponemos un foco o una lámpara, como dicen en algunos lugares, ¿sí?, esa lámpara se enciende, ¿sí?, se enciende. Y bueno, quiere decir que hay poder encerrado allí, que lo podemos obtener a través de un enchufe, ¿sí?, o a través de un toma corriente, ¿sí? Bueno, el poder de Dios nosotros lo podemos obtener a través de nuestro Señor Jesucristo. Si amamos a su Hijo, Cristo, nosotros nos ganamos el corazón de Dios. Y porque Él lo ha establecido así, así es como se mueve todo. Tengamos en cuenta esto. La palabra es algo que, en realidad, por más que queramos explicarla, es algo realmente tremendo. Es espiritual y de esa forma podemos discernir la palabra espiritualmente. ¿Por qué? Porque la palabra fue escrita e inspirada por el poder del Espíritu Santo. Entonces, así como fue escrita por el poder del Espíritu Santo, así también podemos discernir la palabra teniendo el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Sí? Teniendo el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces, cuando nosotros leemos la palabra y miramos la palabra y teniendo el poder del Espíritu Santo, podemos leerla y entenderla. ¿Cuántas personas dicen, bueno, yo no entiendo la palabra? Cuando reciba a Jesucristo, cuando lo reciba realmente, ¿sí?, que pueda entrar en su corazón, ¿sí?, entonces allí va a poder entender la palabra con todas las cosas que están encerradas en la palabra para aquellos que aman a Dios y cumplen con sus mandamientos.
Porque hay personas que dicen, bueno, yo no comprendo la palabra de Dios. ¿Y qué sucede? Que hay personas que están en pecado, ¿sí? Las personas están en pecado. ¿Y qué sucede? Si están en pecado, el Espíritu Santo no puede estar en sus vidas. Entonces cuando leen la palabra, no la pueden entender. Porque únicamente se puede discernir la palabra con el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Es la única forma. Ahora, fíjense bien, penetra, ¿sí? Y dice de qué forma. Hasta partir el alma y el espíritu. Cuando nosotros hablamos y nos referimos a algo, fíjense bien, a una persona, vamos a hablar así de una forma para que lo entienda. Una persona con una espada, puede una persona ser atravesada por una persona, ¿sí? Una persona toma una espada y puede atravesar a otra, ¿sí? Pero ¿qué pasa? La va a matar. Si la va a matar, lo más seguro es que lo mate. Ahora, esta palabra de Dios penetra, es viva, es eficaz y penetra en nuestras vidas, en nuestra alma, ¿sí? Y es tan poderosa que nosotros podemos estar encerrados en las tinieblas, como estábamos antes de llegar a Cristo, pero viene la palabra de Dios con su poder, con el poder del Espíritu Santo, y toca nuestras vidas cuando penetra y realmente sí parte el alma. No sentimos el dolor de que hemos sufrido una herida, sino que sufrimos una bendición, sufrimos un amor que penetra, ¿sí?, por esa palabra y parte nuestra alma que estaba destruida, llena de cosas del pasado, llena de cosas de la infancia, ¿sí? Cuántas cosas de la infancia que tienen las personas y viven con ese problema de la infancia por años y años y años, ¿sí? Como yo mismo vivía con problemas de la infancia, porque habían problemas en el hogar, hasta que un día Dios me llama. Y aquellas cosas que estaban en mi vida y que no se querían ir, vino el poder de la palabra, penetró, partió mi alma, sacó las heridas, operó las heridas como lo hace nuestro Señor Jesucristo. Como hay personas con el alma herida y penetra la palabra en sus vidas, las parte en dos, pero lo hace de una forma tan especial que no sentimos dolor, sino que sentimos gozo por el poder de la palabra partiendo nuestra alma, ¿sí?, llegando a nuestro corazón, ¿sí?, y aún más, porque fíjense, el alma y el espíritu, ¿cómo son? Son espirituales. No lo podemos tocar el alma, ¿sí? Hay muchas personas que quieren ver cuando se muere alguien y quieren sacar fotos y ver qué sucede con el alma. Y no lo pueden hacer, ¿sí? No lo pueden captar cuando sale el alma y el espíritu nuestro, ¿sí? Cuando la persona muere y sale el alma y el espíritu, nadie lo puede captar, nadie lo puede ver. Pero
Pero acá vemos que la palabra de Dios penetra hasta partir el alma. Lo único que lo puede hacer es Dios a través de su palabra, porque no se puede partir el alma si no es por el poder del Espíritu Santo. Entonces, cuando las personas están heridas por cualquier motivo, viene el poder de la palabra, penetra, toca el alma, saca todo opera de una forma que saca todo lo que arruinaba nuestras vidas, las raíces de amargura de nuestra vida que habían quedado allí, viene y las corta con la espada, con la palabra de Dios, ¿sí? Y nuestro espíritu también, ¿sí? Parte del espíritu nuestro, no el espíritu de Dios, ¿sí? Parte de nuestro espíritu lo quebranta y terminamos llorando ante la presencia de Dios cuando Dios toca nuestra vida y nos quebranta, ¿sí? Ese es el poder de la palabra, quebranta nuestras vidas. Parte el alma, la opera, el alma herida la opera y la deja sana. Y el espíritu también, que está también atrofiado de nuestras vidas, también lo penetra. ¿Y qué pasa? Lo limpia. Y dice que somos nuevas criaturas cuando recibimos a Cristo. De alma y de espíritu. Somos nuevas criaturas. Comenzamos una nueva vida. ¿Por qué? Porque al entrar la palabra de Dios en nuestras vidas, hace todo ese trabajo y comienza una nueva vida. Eso se llama nacer de nuevo. ¿Sí? Nacer de nuevo. Ese es el nuevo nacimiento que Dios siempre está hablando para nosotros. ¿Y qué más dice? Y penetra ella hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. ¿Sí? Fíjense qué poder. O sea que hay una sola forma de llegar a los tuétanos y es, fíjense bien, llega la palabra hasta allí, hasta los tuétanos. Quiere decir que si hay enfermedades dentro de nuestros huesos, penetra, ¿sí? Hasta los tuétanos, dice. Las coyunturas, que son donde se juntan nuestros dedos, ¿sí? Cada falange, ¿sí? Tiene una unión, ¿sí? Y allí están las coyunturas, ¿sí? En cada falange, en cada hueso que tenemos en el cuerpo, ¿sí? Allí penetra la palabra de Dios. Y donde hay enfermedades, la enfermedad huye. Porque si entra el poder del Espíritu Santo, la enfermedad tiene que huir. ¿Y qué más dice? Y discierne los pensamientos. O sea que nosotros muchas veces pensamos cualquier cosa que pensamos, creemos que solamente nosotros lo sabemos. Sin embargo, cada pensamiento lo está discerniendo Dios, ¿sí? A través de la misma palabra. Dice la palabra que Dios sabe hasta los cabellos que tenemos en nuestra cabeza. Bueno, para Dios debe ser más fácil mi cabeza, porque no hay casi nada. Pero hay algunas personas que tienen mucho cabello. Y sin embargo, Dios sabe cuánto cabello tienen. Y si aún cae uno al piso, lo sabe. ¿Sí? Entonces, Dios discierne los pensamientos. A través de la palabra sabe lo que pensamos. Y también, ¿qué cosa más?
y las intenciones del corazón. O sea que nosotros tenemos muchas intenciones y tenemos un corazón, ¿sí?, perverso, dice la palabra. Un corazón perverso, un corazón malo. ¿Y qué dice? Y también dice, diciendo los pensamientos y las intenciones del corazón. Toda intención que tiene usted, buena o mala, pues Dios lo está discerniendo, Dios lo está sabiendo. Y dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Fíjense bien, está hablando de la creación y de lo que usted quiera imaginarse. No hay cosa creada en la tierra que no sea manifiesta en su presencia. Nada se puede ocultar en la presencia de Dios. ¿Qué les parece? ¿Sí? Dice, antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. O sea que yo quiero que ustedes entiendan algo, porque a veces nunca lo he escuchado predicar a nadie, pero yo lo entiendo así y yo lo predico. Las personas piensan, sí, porque somos personas finitas, tenemos un límite, entonces nosotros hablamos de lo que tenemos enfrente, de lo que hablamos, ¿sí? De esos tenemos conocimiento. Pero nosotros no entendemos que Dios es omnisciente, que Dios lo sabe todo y sus ojos están en todo lugar. Por eso acá dice, bien, antes bien, todas las cosas están desnudas, descubiertas ante la presencia de Dios. Están descubiertas antes quien tenemos que dar cuenta. O sea, hay personas que dicen, bueno, yo no voy a ir al Evangelio porque yo no quiero estar con Dios y no le voy a dar cuenta a Dios de nada, y ya voy a hacer mi vida como quiero. Sin embargo, un día, como dice acá la palabra, ¿sí?, tendrá que dar, dice, ¿a quién tenemos que dar cuenta? ¿Sí? ¿A quién tenemos que dar cuenta? Todas las personas que hacen todo lo contrario a la voluntad de Dios piensan que no van a tener que estar frente a Dios para dar cuentas. Le explico algo. Hay una primera resurrección que son para los cristianos, y esa es para vida eterna. Pero hay una segunda resurrección para aquellos que no quieren saber nada con Dios. Hay una segunda resurrección para ellos, que es después de los 1000 años. Y allí dice, será el lloro y el crujir de dientes. Ya no va a haber solución. Por eso hoy es el día que nos tenemos que poner a cuenta con Dios. ¿Por qué? Porque si nos ponemos a cuenta con Dios, comenzamos a caminar con Dios, aferrados a la mano de nuestro Señor Jesucristo, aprendiendo como Él vivió, sin pecado, ¿sí? Entonces, si nosotros comenzamos a caminar ese camino, Dios va a ver nuestra intención y va a entender que por lo menos tenemos la intención de agradarle, de servirle, de bendecirle,
de reverenciarlo conforme a su voluntad y cumplir los mandamientos. Porque yo también, ¿sí? Yo también voy a tener que darle cuenta a Dios. Y cuando Dios me diga, ¿qué pasó con los dones que yo te di? Con tantos dones que yo te di. Y yo le voy a decir, bueno, Padre, donde tú abriste puerta, yo puedo entrar. Y si quieres que siga, ahora que ha pasado esta pandemia, que siga trabajando para ti, sigue abriendo puertas conforme a tu voluntad. Porque, heme aquí, Señor, aquí estoy para servirte. Amén. Y cada uno de aquellos que escuchan deben decir lo mismo. Heme aquí, Dios mío, que estoy para servirte. Y predicar tu palabra. Y que muchos sean convertidos a través de esta palabra. Hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga. Le doy gracias al Señor. Y recuerde que un día, quiera o no quiera, tendrá que darle cuentas a Dios. En el nombre de Jesús, todo sea para la gloria de Dios. En el nombre de Jesús, a través del Espíritu Santo. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.